bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues el video del día de hoy va a estar bastante padre, porque hoy no vamos a hablar de fotografía, sino que vamos a hablar de video, y es algo que casi no hacemos en este canal, así que hoy vamos a hacerlo. Y como les estaba diciendo al principio de este video, hoy vamos a hablar de la realización de video, no tanto de fotografía, porque eso lo hemos tenido un poquito abandonados en este canal. Entonces vamos a retomarlo un poco. Bueno, les platico un poco por qué se me ocurrió hacer este video. Bueno, fue porque mis amigos de Illinois, que son una banda de punk rock de acá de México, celebraron su 22 aniversario y me invitaron para hacer la realización del video de este concierto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que les quiero platicar es un poco la experiencia que tuve al grabar este concierto. Ya he grabado yo anteriormente conciertos, pero este se me hizo bastante padre. Porque aparte de que es el género que más me gusta a mí escuchar de música, bueno, pues también conocía a muchas de las personas que fueron ahí a este lugar. Porque bueno, como ya les había comentado yo en un video anterior, yo también tenía una banda de punk hace bastantes años. Y bueno, pues todo el género de esta música está como retomando un poco de fuerza de nuevo. Y entonces, bueno, pues salir yo a este concierto a grabar, pues conocía más bien a muchísima gente. Entonces, aparte de hacer algo que me gusta muchísimo, que es grabar video o hacer fotografías, pues bueno, también me sirvió muchísimo para retomar como estas amistades que tenía desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esto también me hizo como disfrutar todavía mucho más lo que estaba haciendo. Pero bueno, un poco más a los datos técnicos. Acá lo que yo utilicé fue mi cámara, una Canon EOS R5, que creo que es lo que ya todo el mundo sabe que es la que utilizo. En este caso utilicé un lente 16-35, no utilicé el 24-70 porque en la mayoría de los conciertos, cuando vamos de prensa o cuando vamos a hacer realización de video para la banda o para los músicos que estén tocando, siempre hay un área específica hasta delante del escenario en donde estás demasiado pegado a, pues literal, al escenario, ¿no? Entonces, con un lente como el 24 tal vez no me hubiera dado para poder hacer una toma completa del escenario desde el lugar donde yo estaba. Entonces decidí utilizar el 16-35 para poder hacer estas tomas abiertas y cerrarlo a la parte del 35 para poder hacer acercamientos un poco más hacia el rostro. Bueno, punto acá importante que también es como algo de lo que les quiero comentar, es que muchas de las cámaras actualmente tienen recorte de sensor. ¿Esto qué quiere decir? Que mi cámara, por ejemplo, es una cámara full frame que al tener el recorte de sensor activado se convierte en una cámara APS-C. Al tener yo esta posibilidad de convertirla en un sensor APS-C, lo que hace es que la distancia focal se aumenta. Es decir, cuando nosotros utilizamos un lente 16-35 en una cámara de 35 milímetros o de full frame, literalmente nos está dando los 35 milímetros o los 16 milímetros en su ángulo más abierto. Pero si nosotros convertimos nuestra cámara en una APS-C o utilizamos una cámara APS-C, este factor de multiplicación cambia y entonces el 16-35 ya no es un 16-35, sino que se convierte en un... más o menos en un 20-40, 20-50, por ahí más o menos cambian los valores un poco. Entonces, al yo recortar el sensor, bueno, pues me permite hacer un poco más de acercamiento, como si tuviera un lente 50 milímetros más o menos montado en la cámara en vez de un 16-35. Entonces, bueno, esto también es un punto muy importante que también ustedes tendrán que tomar mucho en cuenta si es que se dedican a hacer este tipo de videos o de fotografías. Tener la posibilidad de hacer el recorte de sensor para poderse acercar un poco más cuando estamos en estas condiciones en donde no es como tan fácil tampoco estar cambiando la óptica, ¿no? En este caso también a mí se me complicaba un poco porque traía el Ronin puesto. El Ronin, bueno, pues ustedes saben que si yo o cambiamos un lente o hacemos alguna modificación, automáticamente se desbalancea y hay que volverlo a balancear para que esté de nuevo funcionando al 100%. Y pues en un concierto no tenemos tanto tiempo como para estar haciendo eso. Entonces por eso es que decidí utilizar solamente el 16-35 para hacer estas tomas. En este caso a mí me gusta mucho grabar a 60 cuadros, no tanto 120, porque pues como su nombre lo dice, son 60 cuadros por segundo. Eso quiere decir que toma 60 fotografías por cada segundo que nosotros grabamos. Si grabamos a 120, pues hace lo mismo, ¿no? Toma 120 fotografías en cada segundo que nosotros estamos grabando. Entonces la cantidad de información es mucho mayor a la de un clip que tenga 60 cuadros por segundo que a la de 120 cuadros por segundo. Bueno, pero esto lo hago porque muchas veces no necesariamente utilizo las tomas en la velocidad en las que son. De repente, por ejemplo, acá que es rock, que es un poco más movido y que hay mucho movimiento de parte de todos los miembros de las bandas, se mueven muchísimo. Entonces es como muy padre de repente tener tomas en slow, en donde los miembros pues se ven como cabello largo o moviendo guitarras y así, pues se ve muchísimo como este movimiento más lento de lo que sería si lo vemos a 24 cuadros por segundo, que es la velocidad normal a la que nosotros vemos también, ¿no? Pero bueno, a 60 cuadros por segundo nos da la posibilidad de poder hacer esto. Y en algunas otras partes podemos bajar la cantidad de cuadros
a 24 para que tengamos unas tomas completamente normales, como si estuviéramos viéndolo en tiempo real. Entonces por eso es que es muy importante poder grabar, o más bien es muy importante grabar este tipo de escenas a 60 o a 120 cuadros por segundo. No importa que en algún momento nosotros reduzcamos este número de cuadros para poder tener tomas como de velocidad normal, pero sí es muy importante tenerlas en esta cantidad de frames. Nos da la opción de hacer cámaras lentas cuando haya algo muy padre en el escenario. Lo siguiente, bueno, pues es muchísimo movimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, esto depende muchísimo, ¿no? En mi caso, que fue un concierto de rock, bueno, pues sí trato de tener como mucho movimiento en las tomas para que justamente yo cuando haga la edición pueda hacer como ciertos paneos de un lado hacia otro y en ese momento hacer transiciones para cambiar de una escena a otra. Tal vez cuando sea un concierto más tranquilo o algo que estemos grabando de música, por ejemplo, pero que sea como mucho más relajado, no es tan necesario tener tanto movimiento en cámara. Incluso en algún momento dejé el running y empecé a grabar con cámara en mano porque justamente esto pues me ayuda muchísimo a poder tener algún cierto de movimiento, no tanto en forma horizontal, sino que tal vez poder hacer algo de horizontal hacia vertical para poder cambiar como los ángulos de repente en la toma, ¿no? Pero bueno, esto también depende muchísimo de lo que estemos grabando, como ya les he comentado, y pensar también un poco qué es lo que va a pasar al final de este video, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, en este caso, pues el storytelling no había como tal un guión o no había como tal algo que destacar, sino que solamente era como el momento, lo que se vivió en el concierto y bueno, pues al final esto me da como una idea de cuál va a ser la edición final, ¿no? Eso también tenemos que tener muchísimo en mente nosotros cuando hagamos este tipo de videos porque nos va a dar o nos va a ayudar muchísimo a pensar en la siguiente toma, ¿no? En este caso, como les comento, pues nada más era como literal relatar lo que iba a pasar o lo que pasó más bien en el concierto. Entonces me dediqué a hacer muchas tomas de B-roll, muchos detalles, muchos acercamientos, muchos lejos, la gente, público también gritando. Esto es muy importante también tener este tipo de tomas para poder enriquecer parte de nuestro video y que no todo el tiempo veamos a la banda, sino que también de repente haya unos descansos visuales de tener a la banda, ¿no? En mi caso no utilicé nada de audio del concierto como tal, pero cuando sí es necesario utilizar audio es muy importante ver los niveles de nuestra grabación de audio porque, bueno, pues al estar nosotros tan cerca de las bocinas o de los monitores, regularmente los audios se llegan a ponchar o se llegan a saturar muchísimo porque pues obviamente la intensidad del volumen con el que están tocando pues es bastante alto y la cámara pues no alcanza a estabilizar, digamos, como esta parte del sonido, ¿no? Entonces es muy importante ver nuestros valores en el audio si es que lo vamos a utilizar, checarlos al momento en que no piquen para que cuando hagamos nuestra edición pues tengamos un audio más limpio y más como al nivel de lo que se tiene que escuchar y no tan ponchado, ¿no? Por la parte de edición, bueno, pues también la misma. En mi caso, pues como es rock, ahí pues que se tiene que hacer como un poco más de dinamismo en las tomas, pues la misma situación, ¿no? Hice mucho dinamismo, traté de colocar muchísimas tomas en pocos segundos o en cada cuarto de música, pues trataba de meter alguna toma diferente, ¿no? Para que tuviera bastante dinamismo el video y no fuera tan repetitivo. Pero pues también esto depende muchísimo de lo que estemos grabando, ya sea trova o no sé, pop o algo así, pues obviamente tal vez no tengamos que hacer tanto dinamismo en nuestros videos, ¿no? Pero bueno, es importante también tener en cuenta que tenemos que hacer muchísimas tomas de todo lo que podamos hacer para poder tener un pack de imágenes por si necesitamos en algún momento rellenar algo que nos esté faltando para completar tal vez una canción completa o para generar como algún otro tipo de sensaciones dentro de lo que estemos viendo, ya sea... Yo insisto mucho en que grabemos mucho los detalles. A mí me gusta muchísimo acercarme como a las cuerdas, a las manos, a las caras, a ojos. Entonces esto nos ayuda muchísimo para poder meter estas tomas en algunos puntos donde no tengamos como tanta secuencia para poder conectar una cosa con otra. Pues bueno, esto nos ayuda muchísimo para hacer este tipo de conexiones como si fueran transiciones. Y bueno, pues también importante grabar a 4K. Yo no estoy como muy familiarizado a grabar a más de 4K. Actualmente, bueno, la mayoría de los dispositivos solamente reproducen 4K. Hay alguno que otro televisor que ya empieza a reproducir en 8K, pero pues realmente nadie tiene acceso, o muchos no tienen acceso a este tipo de televisiones aún. Entonces grabemos todo en 4K al menos para poder tener la posibilidad de reencuadrar cosas, ¿no? Hay veces que de repente tenemos una toma increíble, pero de un lado tal vez que está en la orilla vemos a una persona que está haciendo algo que no queremos en la toma, o está pasando algo que no nos interesa y nos está robando atención. Bueno, pues en este caso podemos hacer un reencuadre y salvar bastante bien nuestra escena. Y por otro lado, bueno, pues acá no se requiere nada de iluminación, o al menos yo no utilicé nada de iluminación porque el escenario estaba bastante bien iluminado. Solo que sí hay que tener en cuenta que si estamos utilizando autofoco en nuestra cámara, cuando hay mucho cambio de luz, regularmente los autofocos no
como que no localicen exacto el objeto que estamos enfocando, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes lo quieren hacer con autofoco está bien, pero a mí en este tipo de situaciones me gusta más utilizar el foco manual. Tengo el control total de el foco y este juego de luces no me afecta para nada en esta parte, ¿no? Al final el foco no brinca de un lado a otro, sino que pues yo lo tengo controlado completamente en la mano. Y pues no le permito a la cámara que seleccione lo que ella quiera. Cosa importante también es grabar siempre con logaritmos. No importa la cámara que tengamos. Tratar de que, bueno, si esta cámara que estamos utilizando tiene logaritmo, puede ser Sony que sea un S-Log, o en Canon que es un C-Log, o en Fuji que es un F-Log. Bueno, cualquier cámara que estemos utilizando, tratar de grabar en el logaritmo máximo que nos permita, porque esto nos va a ayudar muchísimo para la corrección de color, ya que en los conciertos hay muchos contrastes de luz. Entonces con logaritmo nos va a ser mucho más fácil poder rescatar las sombras y las luces de las escenas que tengan bastante contraste. Y bueno, pues esto ha sido todo para este video. Espero que les haya servido estas recomendaciones. Y bueno, si ustedes también se dedican mucho a hacer fotografía o videos de conciertos, igual déjenme por acá abajo si es que me estoy saltando algún punto bastante importante para tener en cuenta para cuando hagamos este tipo de producciones. No duden en dejármelo acá. No olviden de suscribirse, no olviden de darle like y nos vemos en el siguiente video.